¿Por qué necesitamos ese poder? Como cristianos, ¿qué hace que lo busquemos? ¿Por qué Jesús lo envió? ¿Por qué lo envió? Es una herramienta. Una herramienta, ya sabemos que es una herramienta. ¿Qué hace la herramienta? ¿Qué hace? Nos redarguye, nos dirige. ¿Qué más? Bueno, en base a lo que... Como una brújula, ¿verdad? Sí, pero en base a lo que Jesús le dijo a los discípulos antes de a Jesucristo, Jesucristo le dijo a los discípulos, dijo que cuando recibieran poder, que viniera el Espíritu Santo sobre ustedes, iban a ser testigos. Y ese poder, en base a lo que dice ese texto, nos va a empujar, nos va a llevar a hacer todas las cosas que Él nos dijo que íbamos a hacer. Y ese poder va acompañado de unas señales sobrenaturales. Y dice que eso que íbamos a hacer, iban a ser mayores cosas de las que Él hizo. Ok. Lo que él está diciendo es que vamos a poder hacer lo que humanamente nosotros no podemos hacer. Por eso lo necesitamos. Porque la asignación que se nos es dada es una asignación del reino. Y es como cuando Jesús vino, que estaba haciendo cosas que nosotros nos asombramos porque nosotros no podemos hacer eso. De manera que Él nos está dando las mismas herramientas que Él tenía para que nosotros podamos llevar a cabo los hechos que Él quiere que nosotros hagamos. Todo lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios. No es necesario, no es una alternativa para nosotros tener ese poder. Es que es necesario que lo tengamos. Y tenemos que estar conscientes de eso porque no podemos ser discípulos mansos. El Señor nos quiere activos y nos quiere haciendo o siendo testigos del reino. Y para ser testigo del reino usted necesita ese poder sobrenatural. Porque este reino no es de este mundo, es de allá arriba. Nosotros somos diferentes. Pastora, y que también en el Antiguo Testamento ese poder le era dado a personas en específica y específicamente a los profetas. Los profetas básicamente eran donde se veía una manifestación, yo digo, poquita de lo que era ese poder. Pero entonces Jesús vino a ampliar esa gama de lo que podía hacer ese poder, de lo que podía hacer el hombre a través de ese poder. Amén. Es una herramienta, es una guía, es necesario para poder llevar a cabo lo que tenemos que hacer para el reino, Nicole. Para edificar la iglesia. Amén. También para ayudarnos a mantenernos en el camino que Él quiere, ¿verdad? Que nosotros llevemos como cristianos y que sepamos que no es por nuestra fuerza, porque ¿verdad? Hay muchas personas que se limitan a caminar en este caminar porque dicen yo no puedo hacer esas cosas, yo no puedo mantenerme apartado del pecado, yo no puedo, pero en realidad no es con tu fuerza, sino es con ese poder que viene a ti del Espíritu Santo. Amén. A eso íbamos, ¿verdad? Es para ayudarnos a someternos, a poder hacer lo que humanamente nosotros no podemos hacer. No podemos hacer, no es imposible. En otras palabras, esa negación del yo que nosotros decimos no puedo, ¿verdad? Ese sometimiento, el Señor lo hace posible a través de su Espíritu Santo. De manera, es para someternos a la verdad. Nos da el poder para someternos a la verdad, que es su palabra. Amén. Y cuando nosotros pensamos que eso no es posible, que eso se dé en nosotros, el Señor lo hace posible si nosotros le decimos, yo quiero. Ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? Yo quiero hacerlo. Señor, actúa en mí porque yo no tengo la capacidad de hacerlo. Está más allá
de lo que yo puedo hacer, pero el Señor viene y actúa. Y eso es una realidad cuando nosotros queremos crecer espiritualmente. Cuando nosotros queremos quitar todo lo que dice la palabra, que yo me asombro, ¿cómo es que nosotros no le damos importancia a esto? Esa nueva criatura que Dios ha puesto en nosotros, que esto es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. No debemos estar ocupados en nada más, sino hacer crecer esa nueva criatura y eliminar esa vieja criatura de nosotros. En eso es que nosotros debemos estar ocupados. Y ese poder es necesario para que nosotros hagamos eso. Eso es lo más importante que Dios quiere que nosotros hagamos, porque cuando nosotros estamos en esa nueva criatura es que Él nos puede usar. Y también es necesario, estábamos hablando, ¿para qué necesitamos poder? Para manejar los asuntos del reino. No podemos manejar los asuntos del reino como manejamos los asuntos de nuestra vida, de la vida secular, ¿verdad? Tenemos que tener esa mentalidad del reino y esa, ¿cómo se llama? Discernimiento que nos da Dios. De manera que necesitamos ser equipados y necesitamos ser ungidos para manejar estas cosas. Y aquí vemos entonces el inicio de la congregación. Vamos a ver cómo se forma la iglesia. Eclesia, llamados hacia afuera, es lo que significa. Y cuando esto ocurre, ¿verdad? Estos hermanos están en cambio y en transición, porque Dios nos tiene en cambio y en transición todo el tiempo aquí en la tierra, porque nuestro fin es llegar ¿a dónde? Allá arriba. Allá arriba. Mientras estemos aquí, estamos en cambio y en transición para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Unos son más fáciles, otros son más difíciles. Hay unos que cuestan mucho, pero para eso necesitamos ¿qué? El poder. Para poder mantenernos en la brecha, ¿verdad? Y poder sostenernos en medio de la dificultad. Esto se compara mucho con el pueblo de Israel. Cuando sale de Egipto, fueron llamados ¿a qué? A salir fuera del mundo y a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Llamados por Dios, estaban en transición. Así como nosotros, Dios nos llama, aceptamos a Jesús y comenzamos ese periodo de transición que nunca se termina, porque siempre el Señor está trayendo cambios a nuestras vidas. Bien, de manera que nosotros hemos sido comisionados espiritualmente para llevar a cabo las obras del reino y para eso necesitamos poder. Así es que la iglesia primitiva, hermanos, no tenía ninguna herramienta o ninguna de las cosas que nosotros pensamos que son necesarias para establecer una iglesia en este mundo. No tenían dinero, no tenían recursos económicos, no tenían influencia política, no tenían influencia social, pero cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. Yo no sé cuántas iglesias establecieron, ¿verdad? Y ganaron multitudes de almas para Cristo. Y no tenían nada. Eran un grupito de hermanos que se reunían juntos y en armonía. Pero tenían ¿qué? El poder. Nosotros no tenemos ninguna excusa. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice aquí, nosotros vamos a llegar a ese nivel. Bien, tenían el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está disponible para nosotros. Y ahora vamos a ver que Hechos 2 se va a dividir en 4 etapas. La primera etapa es cuando la iglesia espera el Espíritu Santo. La segunda etapa, cuando la iglesia está adorando al Señor, dando testimonio a aquellos que están perdidos y a aquellos que están al final caminando en el Espíritu. Cuando ellos reciben, ¿verdad?, de Dios lo que Dios les prometió que le iba a enviar. Pero antes de entrar ahí, yo quiero hablar un poquito sobre los días de fiesta, porque nos quedamos con eso la vez pasada. Y es que tenemos que distinguir los días de fiesta. Yo tuve que ir porque yo no hablaba de Pentecostés. Tenemos que distinguir lo que es el día de fiesta judío y el día de fiesta cristiano. Vamos a decir que en la tradición judía hay 3 festividades donde hay peregrinaje. Los judíos tienen que peregrinar hasta llegar a Jerusalén y estar allí varios días para celebrar lo que dice el Torá, ¿verdad? La ley.
Y esos 3 días son la Pascua, donde se conmemora la salida de ellos de Egipto, que era la que decía Jean-Marie, donde ellos tienen que matar el cordero, y ese cordero ahora está ejemplificado por Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro cordero pascual. Y esto fue a través de matar el cordero y poner la sangre en el dintel de la puerta. Pero el segundo peregrinaje que ellos tienen que hacer, y lo van a hacer los judíos que creen en la ley. No es que todo el mundo se tira allí, el sitio se llena, pero son solamente los judíos que creen en la ley los que van, porque se sienten como nosotros, que debemos de ir, como nosotros debemos de ir los domingos a la iglesia. Esto es un peregrinaje muy largo para muchas personas, pero aún así ellos van y están los días que tienen que estar. Y en este segundo peregrinaje es lo que se llama la fiesta de semana. La fiesta de semana, que es una fiesta agrícola. Y esta fiesta agrícola es para traer las primicias al Señor. Y esta fiesta se celebra 7 semanas después de la Pascua. Son 49 días. 49 días, y el día número 50 es que se celebra el Pentecostés. Cuando se celebra el Pentecostés, ¿qué hay allí? Mucha gente celebrando la fiesta de semana. Y por eso hay gente de todas las naciones. Vamos a ver que hay 15 naciones diferentes que ellos mencionan, pero esas no son las únicas. Esta fue la gente que se asomó al día a ver lo que estaba pasando en el Pentecostés, ¿verdad? Y hay 15 diferentes nacionalidades, porque son judíos que se han dispersado o son personas de otras naciones que se convirtieron al judaísmo, que vienen a las fiestas. Es la fiesta, y ese día se conmemora el Pentecostés, se conmemora la fiesta agrícola, y también se celebra, después del exilio, se celebraba la entrega de la ley en el monte Sinaí para otros judíos. Sí. Pentecostés no es judía, es cristiana. Es cristiana porque es cuando se recibe el Espíritu Santo. Bien, se asocia con el número 50, ¿verdad? Porque el día 50 de la fiesta es la fiesta de Shavuot, como se dice en hebreo. Entonces, la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 3 fiestas donde ellos tienen que peregrinar a Jerusalén, porque toda la celebración se hace allí, y esta se da por 7 días, y es para conmemorar el hecho de que ellos vivieron en campaña, en casetas de campaña, por todo el tiempo que estuvieron peregrinando en el desierto. Y montan sus casetas de campaña para que su genealogía, todos los pequeños, ¿verdad?, los hijos y los hijos de los hijos sepan que ellos estuvieron en casetas de campaña en el desierto. Es la fiesta de los tabernáculos, y junto con esa fiesta se traen ofrendas. Bien, esas son las 3 fiestas de peregrinaje, pero dijimos que la segunda fiesta, la fiesta de semana, es la que se da juntamente con el Pentecostés, que llega en estos momentos. El Pentecostés no se conocía, se celebra cuando llega el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. Bien, vamos entonces al capítulo 2, donde dice la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Y no se supone que diga llegó, porque nadie sabía que era el día de Pentecostés. Es cuando se cumplió, porque esto era una promesa. Y las promesas se cumplen, ¿verdad? Es una mala traducción. Cuando se cumplió la promesa del día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso se cumplió esta promesa que Jesús le había dicho, no se vayan, ¿verdad? Y esta llegada o este cumplimiento es necesario para que de aquí en adelante Dios haga su voluntad en nosotros. Porque si no viene ese poder de lo alto, no vamos a poder cumplir con lo que Dios está estableciendo su reino aquí. El reino de Dios entre vosotros está. Para establecer el reino y fundar todas estas iglesias,
necesitamos ese poder. Fíjense que dice que estaban todos unánimes y juntos. Esto es, cuando estamos juntos y estamos unánimes, esto tiene relación con el Espíritu, porque el Espíritu de Dios no se mueve entre nosotros cuando no hay esta armonía, porque es el que trae un mismo sentir, trae un mismo sentir. Y cuando nosotros estamos divididos, ¿verdad? Que no estamos en el Espíritu, no voy a decir en el Espíritu, voy a decir en nuestra nueva criatura. Estamos en ese viejo hombre, tenemos un grupo acá y otro grupo allá, o estamos divididos en nuestra manera de sentir y de ver las cosas. No somos un pueblo unido, no hay mover del Espíritu. Usted ve que la cosa se pone como que estamos, pero no ocurre nada. Estamos aquí, pero no fluye el Espíritu. Porque para que el Espíritu fluya, tiene que haber esa unidad que había aquí. Porque es cuando entonces Él puede hacer su trabajo. Y su trabajo es que poner un mismo sentir en nosotros, el mismo que hubo en Jesús, es el que pone en nosotros. Pero si nosotros no estamos dispuestos, ¿verdad? En esa nueva criatura es importante que esté en nosotros fluyendo el Espíritu para que eso se dé. Y vuelvo a enfatizar la nueva criatura. Tenemos que trabajar en eso y estar conscientes que tenemos que estar en esa nueva criatura para que todas estas cosas se puedan dar en la obediencia de la palabra. Eso nos mueve hacia la voluntad de Dios, nos da unción y hace que la voluntad de Dios fluya en nuestras vidas. Esa es la posición correcta en que tenemos que estar, unánimes y juntos, para que se cumpla la voluntad de Dios, no solamente en nuestra vida, sino que en la iglesia, porque cuando todos estamos en ese mismo sentir, se cumple la voluntad de Dios en la iglesia. Y es fácil de hacer. Usted ve que las puertas se abren automáticamente y las cosas se dan. ¿Por qué? Porque todos estamos en un mismo sentir. Y Dios puede obrar rápidamente, rápidamente. También dice, y de repente vino del cielo un estruendo. De repente, algo inesperado, algo que llega sin ninguna indicación, sin ninguna instrucción, que usted no lo espera, ¿verdad? Porque cuando persistimos en la obediencia, de repente bajan bendiciones del cielo. Y esta gente obedecieron la palabra que Jesús le había dado. Le había dicho, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí juntitos, ¿verdad? Y ellos obedecieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Un montón de tiempo esperando. No se fueron. No se fueron esperando la promesa. Ellos persistieron obedientemente. Y cuando de repente llegó la promesa. ¿Pero es por qué? Porque ellos fueron persistentes. Tenían propósito, ¿verdad? En obedecer. Y dice que un viento recio, pero no fue que sintieron el viento de momento. ¿Qué fue lo que sintieron de momento? Un estruendo. Fue que lo escucharon. Fue un estruendo que llegó. Y dice que era un viento violento, recio, que implica que era poderoso, poderoso. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo. El objetivo era que viniera a inundarnos y a llenarnos con ese poder de lo alto, ¿verdad? El énfasis está en el viento, en el viento. Ellos sencillamente escucharon un estruendo y esto se asocia con el estruendo que ocurrió en Éxodo 20 cuando Dios quiso aparecerse a traer la ley que trajo los mandamientos y el pueblo sencillamente se paniqueó y dijo, no, después que Dios dio los mandamientos, le dijo, Moisés, habla tú con él y después tú nos dices lo que él dijo. El pueblo no recibió las palabras de Dios, no las recibió. Y ese estruendo, ese humo y fuego que salió, similar al estruendo que ocurrió aquí, bueno, viene de la misma persona, ¿verdad? Porque es enviado por Dios. Eso es el mismo estruendo que recibieron cuando ellos estaban en Éxodo 20. Lo único es que el pueblo no quiso recibir a Dios, pero la diferencia es que los discípulos obedecieron y se quedaron. Una gran diferencia. A ellos, ellos
no ocurrió nada, pero aquí sí ocurrió, porque hubo obediencia y ellos estaban dispuestos a recibir lo que Dios les dijo que les iba a enviar. Pastora, Sí. y que ellos ya habían tenido la experiencia del Dios encarnado. O sea, ya ellos venían 3 años escuchando a Dios hablándole personalmente a través de Jesucristo. Ujú. Y yo creo que eso allanó el camino para que ellos tuvieran la confianza y la tranquilidad de que, ¿sabes? Es Dios hablándonos a nosotros. Ujú. ¿Sabes? El Dios que nuestros antepasados rechazaron el poder hablar cara a cara con ellos. Ujú. Y como Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, Exacto. esa confianza que Jesús empezó a transmitirle, ¿sabes? No hay que tener miedo, no hay que tener miedo de estar cerca de la presencia de Dios, porque yo mismo soy Dios, que vine a reconciliarlos y a traerles otra cosa a la realidad que Él quería impartir al pueblo de Israel en aquel momento. Esos días que Jesús estuvo con ellos fueron importantes para ellos, ¿verdad? Poder evidenciar lo que decía la palabra contra lo que decía Jesús y convencerse de que habían estado caminando realmente con el Mesías esperado. Y para ellos eso motivo de gozo y de satisfacción. Cuando otros lo habían rechazado, ellos tuvieron la bendición de haber caminado con Él por 3 años, ¿verdad? Y eso definitivamente, eso fue una buena experiencia para ellos de entrar, tener convencimiento de que están hablando con Dios mismo, ¿verdad? En estos momentos. Bien, pero sabemos que esta transacción que ocurrió aquí en este versículo, la gente le llama el bautismo del Espíritu Santo, pero nosotros no le llamamos el bautismo del Espíritu Santo, bueno, por lo menos yo personalmente, ¿verdad? Porque nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Esa realmente, ¿verdad? Es lo que ocurre, la transacción espiritual que ocurre en nuestras vidas, que Jesús viene, el Espíritu viene a morar en nuestro corazón. Ese es el verdadero bautismo. Aquí lo que tenemos es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es como si nos dieran un upgrade, ¿verdad? Y tenemos como algo más fuerte, poder de lo alto, poder de lo alto. Y es lo que Jesús le está ofreciendo a ellos, lo que les falta para irse a hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. Por lo tanto, el bautismo, ¿verdad? El bautismo que recibimos son 2 experiencias diferentes. El bautismo y la llenura son 2 experiencias diferentes. El bautismo es final, el otro es temporero. Se puede dar en repetidas ocasiones. A veces tú tienes una llenura por un tiempo y luego el Señor te da otras experiencias y te da otra llenura de acuerdo al trabajo que te está comisionando a hacer. Se puede dar en diferentes ocasiones en tu vida. No quiero decir que eso ocurre siempre. Pero lo que quiero decir es que el bautismo del Espíritu Santo, cuando lo recibimos, es ya, o sea, es algo que no va a volver a ocurrir, ya te lo dio, ya lo tienes. La llenura se puede repetir. Y cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, eso, la importancia de eso, fíjense, la gente a veces no entiende por qué hay que bautizarse. Y yo he hablado con personas y me han dicho, yo acepté a Jesucristo, pero nunca me he bautizado porque yo no sé si eso es necesario. Pues sí es necesario, porque eso hace que tú te hagas parte del cuerpo de Cristo. Es cuando el Señor te injerta en el cuerpo. Y nosotros somos llamados a injertarnos en el cuerpo de Cristo, porque Cristo viene, ¿por qué? ¿A buscar qué? Su iglesia. Nosotros somos la novia. Cristo viene a buscar su iglesia. ¿Cómo que no tengo que pertenecer a ningún sitio? Te tiene que injertar en el cuerpo de Cristo. Y el bautismo es un simbolismo, ¿verdad?, de que estás limpia o limpio para injertarte en el cuerpo de Cristo. Y de ahí en adelante, tú entonces tienes que hacer el trabajo de crecer espiritualmente, de hacer renacer esa nueva vida que Él ha puesto en ti. El trabajo tuyo es hacer crecer esa semillita que puso.
pero ya Él te limpió. Él te puso el Espíritu, Él te limpió y ahora te toca a ti, te entrega el batón. Nos toca a nosotros hacer el trabajo. So, hay que bautizarse, hay que bautizarse. Es el primer mandato que el Señor nos da, el primero. Así que eso es obediencia, de ahí partimos, porque si Sí. tú no quieres hacer obediente con eso, no puedes ser obediente a nada. Para nada. No puedes dejarte que te transforme. Ujú. También confesarlo públicamente. Esa es parte. Amén. Así es que la llenura, ¿verdad? Es algo personal, no es algo que pertenece al cuerpo y puede ir de acuerdo a la tarea que se te asigne. Bien, dice que finalmente dice que soplaba, no, esto es para la próxima parte. Ok, nos vamos. Vamos para la próxima parte. Bien. Quiero decir que este bautismo o esta llenura se le está dando a los judíos. Aquí no hay gentiles. Aquí lo que hay son judíos de muchas partes. Aquí no hay gentiles. El primer bautismo gentil se da con Cornelio en Hechos 10. Pero todo lo que había aquí eran judíos de diferentes naciones. Así lo especifica la palabra. Esto no es para gentiles, porque los que estaban allí eran los judíos celebrando la fiesta de semana. Bien, versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piedosos, esos varones piedosos que obedecían la ley, el Torá, ¿verdad? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Lucas menciona, dice, había una multitud de 15 lugares diferentes geográficos y ellos testificaban, ¿verdad?, que estaban hablando, estas no son lenguas angelicales, eso lo sabemos, ¿verdad?, eso lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, no son las lenguas angelicales que tenemos bajo los dones. Estas son lenguas que son lenguajes o dialectos de diferentes lugares. ¿Y por qué ustedes creen que eso ocurrió? De esa manera. ¿Quién dijo algo en inglés? ¿Fuiste tú o fue? Ajá. ¿Para qué? ¿Era para qué? Para llamar la atención de los que no estaban allí. Para que le entendieran. ¿Y por qué este está hablando el dialecto mío o el lenguaje mío? Era una manera de llamar la atención y de dar testimonio de lo que estaba ocurriendo allí. Porque si no, entonces sí que con todo eso dijeron que estaban llenos, estaban borrachos. Entonces sí hubiesen dicho, están borrachos. Si empiezan a hablar lenguas angelicales que nadie entiende, entonces dicen, no, esos están borrachos. De verdad. Pero esto dio base para que ellos pudieran ver que era el poder de Dios actuando sobre sus vidas. Hay muchas teorías que dicen que el Pentecostés, ¿verdad?, es lo opuesto a lo que ocurrió en la Torre de Babel. Porque dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El viento los atrae, están perplejos, están atónitos, pero ¿qué? Llega la multitud donde ellos. Eso no fue lo que ocurrió en Babel. En la Torre de Babel fueron divididos ¿por qué? Por las lenguas, las diferentes lenguas. Se agruparon de acuerdo al dialecto que hablaban o a la lengua que hablaban. Aquí fue todo lo contrario. El Espíritu, ¿verdad?, los atrajo y se unieron y pudieron dar testimonio de lo que estaba ocurriendo. Dios los esparció en la Torre de Babel, pero aquí Dios los unió y los bendijo y los hizo uno en el Espíritu y se entendían, aunque estaban hablando en diferentes idiomas. En la Torre de Babel no se entendían, porque el Evangelio es para todos, para eso fue que se dieron las diferentes lenguas. Que me está curioso que ellos no dicen que oyeron
diferentes idiomas. Cada uno escuchaba su idioma. Sí. No era que había un revolú de idiomas allí. Bueno, no sabemos porque dice que cada uno escuchaba el idioma de ellos. Cada uno escuchaba el idioma de ellos. Así que a lo mejor estaban hablando uno y Cada cual estaba interpretándolo de una manera diferente. ¿Entiendes? Pudieron todos, eso es lo que estoy tratando de decir, que en la Torre de Babel se dividieron por idioma, pero aquí todos estaban juntos y se entendían lo que estaban diciendo unos y los otros. Pero la imagen que ponen por ahí es que habían lenguas, ¿verdad?, sobre sus cabezas. Y la gente piensa que estaban hablando lenguas angelicales, pero eso no es lo que está ocurriendo. Están hablando, ¿qué idioma estaban hablando? Yo no sé, pero todo el mundo está interpretando un idioma diferente, porque habían 15 naciones aquí mencionadas, tal vez habían más. Es como cuando nosotros que dominamos el español y nos están hablando inglés, pero en tu mente tú lo estás escuchando en tu idioma. Es igual, eso fue lo que sucedió ahí. Amén. Dice partos, estoy en el versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Pero este es Dios moviéndose para establecer su reino y Él hace lo que Él tenga que hacer. Y este es el inicio de todo lo que se iba a dar. Dios les iba a capacitar y le está haciendo ver que Él viene con prodigios y milagros y les va a dar poder y autoridad para que hagan lo que sea con el fin de producir una experiencia de reino en esta tierra. Ese es todo el propósito, una experiencia de reino en esta tierra. Estamos en la tierra, pero estamos viendo el reino de Dios actuar entre nosotros. Interesante. Bien, ahora vamos a ver cómo le testifican a los perdidos, porque ninguna de esa gente sabía lo que estaba pasando. Eran cumplidores de la ley, pero esos eran los mismos que habían dicho, crucifíquenle, ¿verdad? Los que conocían la ley. Estaban allí porque ellos estaban para la festividad de la Pascua. Era la otra festividad que tenían que ellos tenían que peregrinar para llegar a Jerusalén, que era parte de lo que decía el Torá. Era la Pascua, era la fiesta de la semana y luego la fiesta de los tabernáculos. Así es que ahora Pedro va a dar su primer discurso. Y es el primer discurso dado de un judío a otro judío. Y Pedro toma el liderato en este momento en un día de fiesta judío, ¿verdad? Un día de fiesta judío. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, aquí hace mucho frío, ¿eso se puede subir un poquito? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice que alzó la voz y les habló diciendo, está hablando en arameo en aquel tiempo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, fíjense que dice, derramaría mi espíritu sobre toda carne, todo, era para todos, no era para judíos nada más. También dice, vuestros hijos e hijas, ya estamos identificando mujeres aquí, ¿verdad? Hijos, hijas, siervos y siervas. Y derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Para qué se profetiza? Tiene implicaciones futuras, estamos mirando hacia el futuro, pero también tiene implicaciones presentes. Los profetas iban a declarar el pecado del pueblo para causar arrepentimiento, ¿verdad? Compungir al pecador y traer convicción de pecado. Son dos cosas. Derramaré mi espíritu y profetizarán. Y luego comienza a hablar de las señales que van a haber, ¿verdad? Pero él está hablando de la profecía de Joel, pero la profecía de Joel es para los últimos días, de manera que no aplica esta experiencia, pero hay indicios de lo que va a ocurrir en el futuro y él está aplicando esta profecía para decir, esto es lo que dice que se va a cumplir en el futuro y ya comenzó a cumplirse. Es como cuando nosotros decimos, en el Apocalipsis hay muchas señales, pero nosotros no las vemos todas de cantazo, que las vamos viendo que progresivamente. Y él está diciendo, esto es lo que dice, que en los postreros días yo voy a derramar de mi espíritu. Voy a derramar de mi espíritu. De manera que este no es el cumplimiento, ¿verdad?, de la profecía de Joel como tal, pero esas señales están ahí. Y para está bien, Rey, no te apures, si no se pueden, está bien. Es para finales de tiempo, pero para esto hay dos escuelas teológicas y rapidito las voy a señalar. Cuando hablamos de los últimos días y tiempos finales, está la escuela que dice que el tiempo final va del tiempo presente al final. Esa es la que se conoce como la profecía final de los tiempos con letra minúscula. Pero la profecía de los últimos tiempos con letra mayúscula es la que es para los últimos 7 años. Los últimos 7 años. Hay últimos días, nosotros decimos, estamos en los últimos días. Pero esos últimos días para mí están con letra minúscula porque todavía falta mucho por hacer. Todavía el anticristo no está aquí ni nada de esas cosas. Esa es la de la letra minúscula. La de la letra mayúscula es la de los últimos 7 años. Y en estos momentos está ocurriendo un nuevo orden, ¿verdad? Tenemos una nueva dispensación. Hay 3 dispensaciones, la de Dios con el hombre en el Antiguo Testamento, está la de Jesús cuando viene con nosotros, y entonces esta tercera es la última. Estos son los últimos cartuchos que el Señor tiene. Envió su Espíritu, primero Él vino, después mandó al Hijo y ahora mandó al Espíritu, no hay más nada. Ahora cuando esto se acabe, se acabó. Y eso es lo que nos dice el Apocalipsis. Esta nueva dispensación nos trae salvación. En las otras teníamos la ley, pero con esta última dispensación Jesús nos trae salvación y este es el tiempo de salvación. El tiempo de salvación comenzó con la venida del Espíritu Santo y todavía está vigente. Hay oportunidad para que se monten en el tren. ¿Ok? Bien. ¿Comentario? ¿Tienen que qué? Conservar el ticket del tren. Conservar el ticket y tienen que cambiar la tablilla todos los años porque esto hay que darle upgrade continuamente y echarle aceite al motor y todas esas cosas. Bien, ahora vamos a cuando Pedro cuenta los hechos. Ahora Pedro le va a hablar, ¿verdad? ¿Le habló sobre qué? Le está hablando mensaje profético porque a través del mensaje profético ellos pueden
evidenciar que lo que está pasando es cierto, porque ellos conocen la profecía del Antiguo Testamento. Pero yo no los culpo, esto es nuevo para ellos, estamos entrando en una nueva etapa y no hay nada escrito. El Nuevo Testamento se escribió muchos años después, ¿verdad? Pero ellos pueden evidenciar a través de la profecía. Pero ahora él le va a decir estas palabras, dice, recuerden que las noticias de la crucifixión se habían difundido por todas partes y que también estaba el hecho de que los fariseos y toda esta gente legalista habían corrido la noticia de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús para decir, ¿verdad?, que no dijeran que había resucitado. Pero Pedro quiere narrar los hechos como ocurrieron y quiere evidenciar que esto es falso. Y esta es la oportunidad de él de hacérselo saber. Y dice, varones israelitas, oíd estas palabras, oíd, pongan atención. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, personas que no conocían o que estaban en contra de la ley, como está escrita, ¿verdad? Crucificándole, al cual Dios levantó, suelto en los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, él le narra los hechos tal y como ocurrieron, pero ahora viene ¿con qué? Con la profecía de David, porque David fue un rey muy popular en aquel tiempo, y David, a través de su salmo, evidencia que él vio a Jesús cara a cara. Muchos de sus salmos hablan, ¿verdad? Aquí vemos el Salmo 16 y yo creo que el próximo es el 110, el que vamos a ver, que hablan de que David vio a Jesús cara a cara. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque David tenía esas visiones con Cristo. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está a mi diestra, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. No puede experimentar dejarla en el Hades porque él no pecó, sino que tenía que experimentar las consecuencias de la justicia. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Esto es lo que David escribió sobre Jesús. ¿Quién fue y quién hizo Jesús? Es lo que prueba que Jesús realmente era el Hijo de Dios y que aunque lo mataron, ese crimen fue una victoria para el cristianismo. Ellos pensaron que haciendo mal desaparecerían a Jesús y a toda la religión que traía el cristianismo, pero exactamente le dieron la victoria, porque todo obra para bien, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en Cristo, y Él no era una excepción. Dios está tornando las cosas para bien en medio de las circunstancias que Él está pasando. Una vez Él explica el Salmo, o Él trae el Salmo y ahora trae otro Salmo, el Salmo 110, Él comienza entonces continúa con la historia y luego las personas, los judíos reaccionan. Vamos a continuar en el versículo 29. Bien, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. De hecho, la tumba de David estaba cerca de este sitio donde ellos estaban, pero siendo que profeta, porque anticipó que a Jesús en sus salmos, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dios había pactado con David
que le daría descendencia, que se iba a sentar a su trono, y esa descendencia venía Jesús. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está haciendo referencia al salmo anterior. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos los que se mofaron de él, ¿verdad? Y le hicieron mal, Dios los puso al estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora tienes que ir a través de él, si quieres llegar al reino de los cielos. A ver de quién te mofas ahora. David vio al Mesías. David había pactado con Dios. Pactado con Dios. Y lo que le está queriendo decir, lo que le está queriendo decir a estos hermanos ahí es, si creen en la palabra de David, que ellos creían firmemente en la palabra de David, porque David estaba muerto, pero todavía hablamos de David en nuestros tiempos y ellos tienen la estrella de David. Si tú crees en David, tienes que creer en Jesús, porque este es el Mesías del que habló David. De manera que vamos a ver entonces cuál es la reacción de ellos en el próximo versículo. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya está muerto. Ya lo matamos. Claro, había resucitado, ¿verdad? ¿Qué haremos? Pero ellos no vieron esa parte. Ellos lo que están viendo es que los discípulos hablando en otras lenguas. Ellos no fueron testigos de la ascensión de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro presenta esto en un plano profético. La profecía decía esto, la profecía decía lo otro, y esto es lo que pasó aquí. Tú verificas lo que ocurrió con la profecía. Si tú quieres conocer el plan de Dios, tienes que conocer la profecía. Y tenemos que irnos a la profecía de un día de esto, porque nosotros no hemos estudiado Isaías ni Jeremías. Apocalipsis lo vimos, pero hace mucho tiempo. Hay que irse a la profecía para ver el plan de Dios. Y eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Y nosotros respondemos al plan de Dios si entendemos el plan de Dios, pero si no lo entendemos, estamos ciegos, no podemos responder. Y esto fue lo que sucedió aquí. Ellos vieron el plan de Dios a través de la profecía de David. Y luego lo corroboraron con lo que había ocurrido, porque él le está dando los hechos de este momento. De manera que cuando lo vieron, que obviamente entendieron, porque ellos conocen la ley, por eso están ahí, porque vienen a celebrar lo que dice la ley. Es como que se le abrieron los ojos, dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y es la oportunidad de Pedro de decirle: arrepiéntanse y bautícense y van a ser salvos. Porque para eso fue que vino Jesucristo, ¿verdad? ¿Podían ser culpables? Sí. Pues ¿qué haremos? Pues arrepiéntate, bautízate. Es una declaración pública el bautismo, ¿verdad? De que el bautismo en aquel tiempo, recuerden que para aquel tiempo ser cristiano no era fácil. Pero cuando tú te bautizabas, tú declarabas públicamente de que eras seguidor, discípulo de Jesucristo. Pero es un mandato: arrepiéntate y bautízate. Las dos cosas son un mandato, y esos mandatos te dan un cambio de dirección. Totalmente. Comienza esa transición en tu vida de la que hablamos inicialmente. Y el bautismo nos da el cambio para que nosotros podamos comenzar a
a cumplir con los propósitos de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Mientras tanto estamos en hold, como dicen los americanos. Estamos ahí. No podemos progresar. Tenemos que cumplir con lo que dice la palabra. Y finalmente, en el 39, esta no es la última parte, ¿verdad? Hay otra parte más. Dice, porque para vosotros es la promesa. Esto es para ustedes. Todavía estamos en tiempo, ahora es que estamos comenzando. Ahora es que ha comenzado esta etapa. Para vosotros es la promesa. Y para nuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Bien. El propósito de Dios era que esto ocurriera y estamos viendo los resultados deseados. ¿Salvar qué? Dice, es para ti y para nuestros hijos y para los que estén lejos, para salvarte a ti y qué. Si yo te salvo a ti, ¿salvo a qué? A las generaciones que vienen. Te salvo a las generaciones que vienen después de ti. A las generaciones futuras, pero comienza ¿con quién? Con ustedes. Si ustedes no dan el primer paso, no vamos a salvar las demás. Eso es importante que ustedes den el primer paso. Y luego dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Ahora bien, eso luce como que Dios escoge quiénes sí, quiénes no. No, Dios nos llama a todos. Y los que respondemos somos ¿qué? Nosotros. Los que respondemos somos nosotros al llamado que Dios nos hace. No es que Dios sea selectivo, pero Dios en su presencia, Él sabe quién va a contestar y quién no. Pero no es como que dice que es para todo. Y cuando Dios dice que es para todo, es para todo. Es tu elección responder o no responder. Él te justifica por fe. Recuerden que tenemos 3 etapas. La justificación que viene por fe, luego de la justificación, la regeneración, que es lo que se supone que nosotros estamos haciendo con nuestra nueva criatura. Y a través de esa regeneración viene la santificación, que según la regeneración se da, nos convertimos en esas nuevas personas, ¿verdad? Y vamos haciendo ese cambio transicional y entonces ya entramos en la santificación. Porque ahora somos nuevas criaturas y estamos en el proceso de responder a la palabra, a la verdad de Dios. Y eso es lo que nos hace diferente. La santificación nos aparta, nos hace diferente, pensamos diferente y actuamos diferente. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a esto y no estamos respondiendo al mundo. Esa es la diferencia. Por eso esto se dejó de enseñar en las iglesias, porque a la gente no le interesa que nosotros respondemos a la palabra. Ahora, esto salió del púlpito. En la clase pasada, Nanet trajo este punto. Nanet decía que ya no se escucha eso de arrepentirse. Todo es el amor de Jesús, el amor, todos somos. Y no se trae, y está bíblico. O sea que Pedro con eso fue que llamó que hay que arrepentirnos, salirnos del mundo. Y Nanet en la clase pasada hablaba que ya no se dice, ya en el púlpito no se habla de arrepentirnos, de que tenemos que, ¿verdad? Se está dejando y se está trayendo el mensaje bonito que la gente quiere escuchar. Sí, el mensaje liberal, ¿verdad? El de que, hoy yo leía un artículo que se había puesto de una iglesia, discípulo de Cristo, por cierto, de que tenían una fiesta para los gays y las lesbianas y todo este nuevo género. Y entonces había un artículo diciendo, ¿cómo es posible que esto ocurra en una iglesia? Y entra un individuo y dice, bueno, pero no se supone que ustedes aman a todo el mundo. Ve, porque es la ley del amor la que impera. Como si Dios no hiciera justicia, Dios no fuera un Dios justo, como si Dios no tuviera ley. ¿Entiendes? Ellos se han dedicado a proclamar el amor de Dios, pero eso es lo único que existe. Dios es amor. Y ciertamente Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Es que cuando no ponemos las cosas en contexto, no las entendemos. Y después dice, no respondan a esto porque yo no voy a entrar en ninguna discusión.
Pero esa es la visión que tenemos, ¿verdad? El Dios de amor. Y ciertamente Dios es amor. Pero ellos escogen, que era lo que estábamos diciendo la otra vez, la parte de la Biblia que a ellos les gusta, la otra no es palabra de Dios. Pero todo esto es palabra de Dios. Y no podemos pick and choose lo que a mí me guste. Dios es Dios y Dios es justo, Dios es amor y Dios es fuego consumidor también. Así es que Y aborrece el pecado. aborrece el pecado. El problema es que la palabra pecado cada vez está más fuera del lenguaje de los cristianos para no ofender, porque con esta cuestión de la perspectiva de género no se puede ofender, no se puede decir, hay que ser políticamente correcto. Ujú. Y si no escudriñamos la escritura y no vemos esa parte de la escritura, vamos a seguir fluyendo en la misma ola de pensamiento de lo que está ocurriendo. Y otra cosa que estaba oyendo aquí antes de un programa de radio en Puerto Rico, y es que los mismos artistas cristianos no están tomando posición Ujú. en las situaciones en las cuales estamos pasando por no perder dinero. Ujú. Entonces, Dios no nos llama a nosotros a tomar posición, A tomar postura. a tomar postura, Ujú. a tomar postura en las cosas que están sucediendo, no importando cuál sea la circunstancia. Ujú. Porque ahora mismo esta gente recibieron poder y no importando lo que Me dijeron. pudiera pasarle, ellos tomaron posición y dijeron, esto es así, punto, y se acabó. Y vemos ahí en la historia de los hechos todo lo que les ocurrieron. Pero ellos seguían hablando y nosotros estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que tomar posición Ujú. y pararnos donde nos tenemos que parar, no importando lo que sea. Yo recuerdo que el pastor decía, cuando llegue esa época, porque él pensaba estar en esa época, Ujú. a mí si me tienen que meter preso, Ujú. pues yo predicar el evangelio lo voy a hacer. ¿Cuántos estamos dispuestos para eso? Ujú. Y la cosa es que estamos cada vez más cerca Sí. de que ese tiempo llegue. O sea, estamos ahí, ¿sabes? En la raya de que ese tiempo viene y viene a pasos agigantados. ¿Qué vamos a hacer? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tú tienes que asimilar esa experiencia como una experiencia de reino. Es parte de lo que te toca hacer. Y si te tienes que morir, te vas a morir, pero no estás matando tu alma. O sea, tú no mueres, mueres tú. Y es fácil decirlo con la boca, ¿verdad? Es difícil experimentarlo, pero esa es la postura que tenemos que asumir, no hay otra. No hay otra. Yo creo que tenemos que entender que esta vida no es la importancia. Esta, Esto es pasajero y la ¿sí? nos vamos a morir. Y entonces nuestras familias no pueden estar llorando pensando, ay bendito, está preso, ay, el mío está muerto. Se murió, pero yo, no es que esté contenta, pero él está bien. Todo lo que yo pienso, él está bien. Yo no voy a llorarlo porque él está bien. Entonces no puedo pensar todo lo que pasó y irme en ese martirio. Ya el tiempo de llorar pasó. Y Dios nos da esa experiencia y tenemos que trascenderla y mirar al reino, puesto los ojos en Jesús. No podemos hacer nada más. Porque nuestra meta está puesta allá arriba, no está puesta aquí abajo. Aquí estamos pasando trabajo. Nos estamos quejando por todo el trabajo que estamos pasando, entonces no nos queremos ir. Como, ¿verdad? Te peino te hace rolo, así mismo. Pastora, y el tema de las iglesias que predican otro tipo de evangelio que no es el que nosotros queremos escuchar. Hay un documental bien bueno en Prime Video, se llama American Gospel. Ujú. Ah, Nané lo vio. Se lo recomiendo Sí, a todo el mundo. Nané se pasa en todo eso. Está bien bueno. Ella está al día, sí. Pero sí, es muy bueno. Ella me contó. Y una de las cosas es que definitivamente uno escuchando todo esto se da cuenta que no están en Cristo, porque una vez que tú aceptas al Señor, que el Espíritu Santo llega a ti, es que tú dices, oh, te Yeah. quita la venda. Ujú. Entonces uno se siente bien pecador. Ujú. Y todo lo que yo hice, todo lo que yo estaba haciendo, Ujú. y todo lo que me perdí de estar. Y entonces uno se da cuenta entonces que definitivamente no están en Ujú. Cristo, no están en la palabra,
porque eso es lo que estamos hablando ahora, que el Espíritu Santo es lo que te redarguye. Y cuando tú le das permiso, saca cosas que el mismo psicólogo, como tú estás diciendo, ni tú misma sabes. Entonces, ese es ese encuentro. O sea, definitivamente, una persona que dice, no me quiero bautizar, o yo no quiero hacer ciertas cosas, o todo es amor, pues entonces de verdad no conoce a Dios, no conoce a Jesús, no conoce toda la trayectoria. Y para eso que estamos aquí, para aprender toda la Biblia. Y yo siempre lo digo, o sea, yo doy testigo de que mucho tiempo en la iglesia y no, ¿sabes? No entendía muchas cosas. Y ahora uno la lee y uno dice, oh, wow. Y uno llora amargamente. Amén. Cuando uno se da cuenta de muchas cosas. Y da pena decir que mucha gente en la iglesia que están ciegas todavía. Y era el dibujito que tú hiciste en una de las clases que dice, estamos aquí, pero... Nos gusta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Dios es amor. El amor de Jesús nos encanta. Pero vivimos como viejas criaturas en el Antiguo. El Nuevo Testamento nos llama a renovarnos como nuevas criaturas, ¿verdad? Pero en el Viejo no teníamos eso, no lo teníamos y la gente vivía en su yo. Pero entonces queremos estar aquí con hombres como los que estaban en el Antiguo. No nos gusta el antiguo del viejo hombre, pero no queremos el nuevo del nuevo, pero queremos vivir en el nuevo. Tú no puedes vivir en el nuevo, te estás engañando, porque si tú no estás sufriendo la transformación del nuevo, tú estás acá. ¿Ah? Es una contradicción total. Los que vieron el dibujito, a lo mejor me entienden. Los que no estuvieron aquí no saben de lo que estamos hablando. Bien, pero yo les iba a contar que en la última, no en la última, ¿verdad? Pero tal vez en la penúltima iglesia que Luis pastoreó, era una iglesia pudiente y era una iglesia que pidieron un pastor que predicara bien la Biblia. Y pues, a Luis lo llevaron, ¿verdad? El pastor de distrito los recomendó, lo cogieron. Y él empezó a predicar como él predicaba. Y el primero le gustó, porque predicó de la fe. Ellos estaban fascinados, la iglesia se iba a caer. Pero después de eso, cuando él empezó a bajar con el machete, esa gente se puso histérica, al punto de que lo llamaron y le dijeron que tenía que dejar de predicar como estaba predicando. Él no podía hacer un llamado, que siempre lo hacía, él no le importó eso. Aquí no haga llamado, aquí no se hacen llamados. Él no podía bautizar, porque tenía un bautisterio, pero no se usaba el bautisterio. Él no podía hacer nada. Ellos querían que Luis le hiciera un cuento de la Biblia, y eso no iba a pasar. Entonces, si ustedes no hacen llamado y no bautizan, era un club. La gente se unía a la iglesia, cuando se querían quedar, pues se quedaban. Y la iglesia estaba llena. Lo peor de todo es que la iglesia respondía a eso, la iglesia estaba llena. Y así están montones de iglesias por ahí. Eso es lo que hay en nuestro tiempo y no va a mejorar. Finalmente le dice, sed salvo. Ustedes están diciendo, ¿qué haremos? Él le está respondiendo, sed salvo. Esa es la solución. Se tienen que arrepentir, se tienen que bautizar y tienen que ser salvos. ¿Por qué? ¿Cómo vas a ser salvo? Arrepintiéndote y bautizándote, porque tú no tienes la capacidad de ser salva por ti mismo. No la tienes. Tienes que hacer lo que dice la palabra. Por tus esfuerzos no lo vas a lograr. Porque dice, ¿dónde estoy? Ser salvo de esta perversa generación. Esa generación que está fuera del orden divino. Por eso es perversa. Porque está fuera del orden divino. Bien. Cualquier cosa por nuestros tiempos es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Estamos dando para atrás, estamos llegando ahí. De manera que las bendiciones de Dios, hermanos, se hacen manifiestas cuando nosotros nos sometemos al cambio. Y hay muchos cristianos que les gusta el status quo. Y aquí no hay status quo. Aquí tú tienes que cambiar para poder crecer. Y si no, te vas a quedar atrás y te vas a quedar sin aceite.
sin aceite en la lámpara, sin aceite. Ahora vamos a la cuarta etapa, la iglesia caminando en el Espíritu. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Este es el resultado de lo que ellos hicieron en la parte previa que leímos. Recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Importante, perseverar, porque aquí hay que perseverar. No es hacer algo y se acabó. Aquí hay que perseverar hasta la muerte. Hasta la muerte. Y te vas a ganar la corona de la vida. Si no perseveras, ahí quedaste. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El orden fue, recibieron la palabra, se bautizaron y se añadieron. ¿Vieron eso? Hay que predicar la palabra, bautizarlo y entonces se añaden. Perseveraron, consistencia nuestra, consistencia en que en la doctrina, la enseñanza, porque la enseñanza de la palabra es la que va a hacer que nosotros mantengamos esa unidad, porque el Espíritu de Dios, eso es lo que recibe, y si nosotros recibimos la palabra, el Espíritu va a actuar en nosotros, y esa unidad de espíritu no es de física, la unidad de espíritu se va a dar en la iglesia, porque está basada en la verdad. No estamos haciendo, no hay unidad porque estamos trabajando juntos, no está basada la unidad en objetivos, no está basada en proyectos, no, la unidad del cuerpo está basada en la unidad del espíritu, de la escritura, lo que la escritura nos da. Y finalmente la coinonía, el compartir los unos con los otros nos mantiene, ¿verdad? Nos mantiene unidos. Si nosotros practicamos esto, como lo practicaron ellos, ¿cuáles son los resultados? Ahí tenemos la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino todo temor a toda persona, dice a toda persona, o sea que este grupo era pequeño, pero se hizo sentir en todo el mundo, ¿verdad? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora ya no podían culpar a Jesucristo, porque ahora estaban las mismas maravillas y las mismas señales estaban hechas a través de todos lugares. Sí, mataron a Jesús, pero se quedaron los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No era que había un intercambio de cosas, era según la necesidad, ellos compartían. Vendían las cosas y le suplían las necesidades. Ellos estaban asegurando de que todo el mundo tenía sus necesidades cubiertas, como si fuera una sola familia, ¿verdad? Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor, ¿con quién? Con todo el pueblo. Testimonio es importante, con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿cómo? Cada día, porque ellos perseveraban, ¿cómo? Cada día. A la iglesia los que habían de ser salvos. Un solo cuerpo. Hay que dar para recibir. Hay que dar para recibir. Si damos y nos ocupamos de los demás, si damos y mantenemos el cuerpo unido, vamos a dar fruto. Y si damos fruto, Dios nos bendice. Ese es el final del discurso. ¿Algún comentario?